Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por todos los que se están inscribiendo en nuestro primer congreso virtual online de Scabellum. Llevamos ya 2 meses trabajando en ello, nos queda ya solamente una semana y de verdad que no esperábamos ni más ni menos que lo que está ocurriendo. Y es que estamos consiguiendo la complicidad y el cariño de muchísima gente. Os lo tengo que agradecer porque, como digo, llevamos 2 meses trabajando, somos muchas personas las que estamos trabajando en esto y queremos crear una gran comunidad de personas comprometidas con la vida, con la convivencia, con la justicia, con la familia. Queremos crear ese punto de encuentro donde todos podamos partir a crear un mundo un poco mejor. Como sabéis, va a haber varias ponencias, creo que 30 ponencias, que van a abordar esta pandemia desde distintos puntos de vista, desde el derecho, desde la sanidad, desde la psicología, la dietética, la sociología, la antropología. Queremos que haya una visión global de todo esto y, por supuesto, que estamos encantados y agradecidos de teneros a vosotros. Muchísimas gracias. También tenemos que contaros todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Qué es lo que hemos tenido esta semana de trabajo. La verdad es que llevamos 15 días sin poder escribir en el blog, no solo porque hemos estado preparando el congreso virtual, sino también por la cantidad de trabajo que tenemos que hacer. Hemos tenido que reabrir plazos y procedimientos en varias comunidades autónomas y hemos tenido que contestar y presentar escritos procesales en otras tantas. Para que os hagáis una idea, estamos prácticamente en todas las comunidades autónomas enredados, si no de una manera administrativa, sí en un procedimiento judicial. Y no solo tenemos el tema de la pandemia, las mascarillas, las vacunas, la vuelta al colegio, estamos realmente desbordados de trabajo y os pedimos un poco de paciencia. Paciencia y comprensión. Es decir, es imposible, ni siquiera para un equipo de abogados, abordar toda esta tarea. Sabéis que tenemos una clínica legal y en esa clínica legal hay aproximadamente unos 32 abogados colaborando gratuitamente y desinteresadamente, pero sobre todo con independencia y con rigor, que es lo que necesitamos realmente para salir de esta crisis. Os puedo contar que, por ejemplo, en Cataluña nos están intentando boicotear absolutamente todos los pleitos, nos están intentando sacar de todos los pleitos con excusas que yo no entiendo, pero que seguiremos luchando por la gente de Cataluña y por los problemas de Cataluña. En Islas Baleares también. En Valencia nos han denegado todas las pruebas que hemos solicitado. En Valencia, el Tribunal Superior de Justicia nos dice que en cuanto a la obligatoriedad de mascarillas, a la reducción de aforos, la posibilidad de PCRs, etcétera, etcétera, lo que está diciendo el Tribunal Superior de Justicia es que las pruebas que solicitábamos practicar eran absolutamente improcedentes. Hoy mismo hemos presentado el recurso de súplica y de nulidad de actuaciones e insistiremos en las pruebas que queremos practicar. Queremos saber realmente los datos reales de esos brotes que hemos comprobado en otras comunidades autónomas que son absolutamente falsos. Por ejemplo, en el País Vasco, ayer yo colocaba en las redes sociales y en nuestro blog cómo los brotes detectados en el País Vasco hasta el 19 de agosto, que es el momento donde nosotros presentamos la demanda, y en el momento en el que Urkullu se inventa esa especie de estado de alarma, hasta el día 19 de agosto nos encontramos 75 cosas que llaman brotes y de esos brotes vemos que solo hay un fallecido, que era una persona de muy alta edad, muy mayor, que fallece en una residencia y otra persona que ingresa en el hospital y que también es una persona de mucha edad. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de más de 1.000 personas traceadas y vigiladas por los sistemas sanitarios y sociales de la comunidad autónoma y solo ha habido un ingreso y un fallecimiento. Mientras que en el expediente, en los informes epidemiológicos, hablan de 16 pacientes en la UCI. No tenemos constancia en estos brotes de ni una sola persona que haya ido a la UCI, de ni una sola persona que haya sido ingresada. Y sin embargo los datos no concuerdan. Ellos hablan de UCIs y de muertos y no hay ni lo uno ni lo otro. Es más, la mayor parte de las personas supervisadas y a las que se le ha realizado la prueba de la PCR eran pacientes absolutamente asintomáticos. Una de las cosas más curiosas que nos encontramos en toda esta paranoia o todo este constructo que han fabricado para despistar a la población
es que cuando analizamos esos 75 brotes que ha habido en la comunidad autónoma del País Vasco, esos brotes son en bares, en restaurantes, en comedores, en zonas de ocio, en centros de menores, en residencias, en sitios que tampoco son tan frecuentes. No ha habido ningún brote en ninguna comisaría, en ningún parque de bomberos, no ha habido ningún brote en ningún centro de acogida de inmigrantes, no ha habido ningún brote en ningún supermercado. Yo entiendo que hay muchos más supermercados que centros de menores y, sin embargo, tenemos datos de 3 centros de menores que han dado positivo y ningún supermercado. Es decir, se ve a las claras y de manera evidente que todo esto está construido, que está cocinado. No tiene ningún sentido. Si miramos las fichas, y creo que lo he colgado en algún sitio, ese expediente administrativo del País Vasco, se ve muy claro y en muy poco tiempo que es toda una farsa. Hemos pedido las instrucciones de los supuestos rastreadores, qué instrucciones tienen, cómo trabajan, si cobran por cada caso o no, pero realmente llegaremos hasta el final de este asunto y llegaremos a saber la magnitud de este gran fraude, porque lo que estamos viendo, primero os tengo que recordar una cosa, yo siempre dije desde el primer momento que los pleitos no son para ganarlos ni para perderlos, son parte de este trabajo. Y lo importante no es si se ganan o se pierden los pleitos, sino la cantidad de información que podemos ir consiguiendo a través de estos pleitos. Si se gana bien y si pierde no pasa nada. Pero la información que tenemos que conseguir es muy valiosa a la hora de enjuiciar posteriormente a este gobierno. A este gobierno y a los gobiernos regionales y a los defensores del pueblo y a algunos magistrados. La información es lo importante y estamos consiguiendo suficiente información, bastante información y más que vamos a conseguir. Lo que queda claro es que a mí, por lo menos desde marzo, desde febrero, que la vacuna no es lo más importante, que las mascarillas, las fumigaciones, los confinamientos, nada de esto tiene ninguna importancia y son solamente bombas de humo para distraer a la población de lo realmente importante. Es la absoluta ruina económica y social de la mayor parte de los estados de Europa y que han buscado como salida una huida hacia adelante, hacia un estado totalitario y hacia una deuda perpetua. Esto es de lo que no quiere hablar Casado, ni Sánchez, ni los de Vox, ni los de Podemos, ni los de ningún partido político. Yo vuelvo a recordar aquí en este vídeo que llevamos varios años sin ley de presupuestos generales del Estado. Es decir, no tenemos constancia ni control parlamentario de qué impuestos se cobran y dónde se gastan esos impuestos. No existe ningún control. Para más ciencia empieza un gobierno este año donde se inventan nuevas carteras, donde se inventan nuevas direcciones generales que no tienen ningún presupuesto y están funcionando. Y lo peor de todo empieza en marzo, cuando con el Real Decreto 6/2020 se comprometen a inyectar 200.000 millones de euros para salir de esta crisis económica. Y no se engañen, no son 200.000 millones de euros de ayuda, son 200.000 millones de euros en créditos que vamos a tener que pagar. Y de esto no habla ni Vox, ni Podemos, ni el PP, ni el PSOE. Y creo que todo lo demás, todo lo que rodea esta pandemia, tiene que ver más con la manipulación social y con la propaganda que con un virus o una bacteria. Así que así estamos, seguimos trabajando. Vuelvo a disculparme por no cumplir con mis compromisos. Enviaremos los certificados de donación cuando realmente podamos. Ahora mismo no podemos con tanto trabajo, pero lo haremos. Si alguien quiere alguna devolución o alguna aclaración, lo haremos. Contestaremos los correos electrónicos y contestaremos todas las consultas en la medida que podamos. Pues a veces lo haremos en el mismo día, otras veces tardaremos 2, 3 o 4 días. Os pido disculpas y os pido paciencia. Y nada más. Y ahora lo que tenemos que hablar es también un poco de la vuelta al colegio. Yo avisé ya hace tiempo que la vuelta al colegio iba a ser un auténtico despropósito y que iban a utilizar a los niños como rehenes de una situación en la que no deberíamos los padres tolerar. Van a utilizar a los niños como rehenes a través de protocolos, manuales, instrucciones, recomendaciones, es decir, disposiciones sin rango de ley, que no pueden obligar ni a maestros, ni a niños, ni a padres. Por eso os decía que ante el despropósito que se estaba perpetrando, lo ideal, lo interesante, es hacer una huelga de padres y no enviar a los niños la primera semana o las 2 primeras semanas.
Yo quiero aclararos dos cosas. Primera, porque un niño no vaya al colegio 15 días, no va a pasar nada. Ni los servicios sociales, ni la fiscalía, ni ningún juez va a tomar ninguna medida contra un padre porque su hijo no vaya a clase los 15 primeros días. Segunda, la educación en casa es absolutamente legal. No está prohibida en ningún sitio y no hay ninguna norma ni que la prohíba ni que la condicione. Los niños pueden quedarse en casa y estudiar. Lo que sí que es importante es que garanticemos que los niños tienen cumplidas sus necesidades educativas. Y mientras garanticemos eso, insisto, no hay razones para que ni Fiscalía, ni Servicios Sociales, ni los jueces se entrometan en las dinámicas familiares. Esto es lo más importante que tenéis que pensar, que no hay que tener tanto miedo, que no hay que pensar qué miedo, voy a llevar a los niños para que no me los quiten. No pasa nada, no pasa nada. Otra mención tenía que hacer en las empresas, sobre todo los profesores, pero también en las empresas privadas. Las empresas no tienen derecho a pedir una prueba de coronavirus a sus empleados. Lo primero que tienen que hacer es justificar esa prueba, la necesidad concreta de esa prueba. Lo segundo es que, además, realizar estas pruebas y condicionar la actividad laboral implica una modificación sustanciosa de las condiciones del puesto de trabajo. Y eso equivale a un despido prácticamente. Ojo, ojo, esto no es tolerable. Si a alguno le obligan a usar mascarilla en el puesto de trabajo, o a hacerse la PCR, o a bailar la conga, no es tolerable. Es la empresa la que tiene que justificar eso y lo tiene que justificar bien. Igual que no se puede hacer la PCR, no se puede hacer la prueba del SIDA, ni se puede hacer una prueba de fertilidad, ni se puede utilizar ningún otro derecho que nos podamos imaginar. ¿De acuerdo? Así que dicho esto, vamos a hablar ahora con una chica muy maja de la zona de Andalucía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te ¿Qué vemos aquí tal? como impulsora colectivo y no sabemos tu nombre. Pero bueno, dinos, Sí, vienes de Andalucía, ¿no? Y para preguntar cosas de Andalucía. efectivamente, Luis, muchas gracias por este Nada. ratito que nos ofrece desde el colectivo EHS. Y quería empezar haciendo una reflexión sobre algo que nos ha mandado una docente de Valencia, ¿vale? Que nos ha enviado una parte de su plan de contingencia, plan de contingencia de su centro y dice así: con mucha tristeza evitaremos hacer muestras de afecto en la que tengamos que coger o abrazar a los niños. Nos reinventaremos y conseguiremos hacer un trabajo de cuidado del estado emocional de nuestros alumnos a través de otras estrategias para que los niños y niñas estén lo más alegres y felices en nuestra escuela a pesar de estas circunstancias. Esta profesora nos cuenta que cuando se negó en su centro a seguir esta barbarie, sus compañeros le acusaron de ser irresponsable, ya que las familias había que pedirles permiso para abrazar a sus hijos, ya ves tú, en infantil, imagínate, ¿no? En edades preescolares, ya que saltarse esa norma supone contagio. La pregunta y la reflexión que trae esta compañera es si es esto violencia y qué se puede hacer. Bueno, violencia no es, pero es una locura. Es una auténtica locura. Mira, desde el punto de vista jurídico, ya no hablamos del punto sanitario, que luego podría hacer yo alguna matización como enfermero, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, las normas que obligan a las personas solo pueden tener rango de ley. Mm, Cuando no existe una ley, no se puede obligar a las personas. Y aquí estamos claro. hablando en todas las escuelas de instrucciones, de protocolos, de sugerencias, de planes, pero no de leyes. Entonces, en tanto en cuanto no hay una ley que respalde estos planes, ni estos protocolos, ni estas chuflas que están inventando, no pueden obligar ni a niños, ni a profesores, ni a padres. Lo que estamos es dentro de una auténtica histeria, de una auténtica locura, absolutamente totalitaria, que pretende decirnos cómo tenemos que manejarnos los padres, los niños, los profesores, pero sin ningún fondo, sin ningún fondo real. Ellos pueden poner la excusa de las cifras de contagios, de muertos pero vuelvo a repetir lo que antes. Cuando vemos los datos reales, vemos que no hay nada. Que no hay nada. Que sí que hubo unos muertos, sí que hubo unos muertos en marzo y en abril,
sí que fue una gran catástrofe sanitaria, que alguien tendrá que explicar cómo murieron 30.000 ancianos por dejadez, por desidia o por mala fe, pero eso nada tiene que ver con la pandemia. Eso no tiene nada que ver con la pandemia. Y hacer este acto de humillación en los colegios tampoco va a ahorrar ni un solo muerto. Mm. Con lo cual, pues bueno, yo creo que ahí está la posición de los padres, los niños y los docentes que se opongan a esta tiranía. Conocemos experiencias de profesores que han firmado una objeción de conciencia e incluso un colegio conozco en Álava que se ha negado a seguir las instrucciones y han hecho su propio protocolo de contingencia donde no se incluyen ni mascarillas ni nada por el estilo. Y están dando clase. Los padres quieren vivir así, los niños también, los profesores también, y estamos esperando un poco a ver qué es lo que dice ahora la administración, porque desde luego que si no hay una ley, no hay nada que obligar. Claro. Bueno, pues mucho ánimo y fuerza, ¿no? Deseamos a estos docentes que tienen que estar enfrentándose diariamente a estos compañeros, ¿no? De trabajo. Pues la siguiente pregunta, Luis, es un poco sobre, en derecho sabemos que existen distintas ramas procesales para acudir ante un juez. La rama administrativa, que es la que tú propones, la civil, que supone acudir a un juez de familia para que interceda en un conflicto privado, Sí, y la rama penal, ¿no? Que ya sería la más grave, ¿no? Que pretende que el Estado ejerza el poder punitivo, pues castigos penales en caso de demostrarse que existe delito. La sí. pregunta es sobre el artículo 158 del Código Civil. ¿Quieres que la lea para todos los espectadores o te hago la pregunta? No, 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 léela, léela. ¿Sí? Vale. Léela porque yo ni me acuerdo ya de lo que es el 158. Sí, De sí, verdad, sí. cada uno asume sus especialidades y el Código Civil no es el mío, de verdad. Es Vale, demasiado. pues mira, el artículo 158.6 del Código Civil dice que el juez de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del ministro fiscal, dictará excepto en general las demás disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se Sí, garantizará por el juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguardia de sus intereses. Con este artículo nos ha dicho un abogado, ¿vale? Que es abogado de familia de hace 30 años, que cualquier padre, familia o incluso profesor, a través de la Fiscalía de Menores, en este último caso, puede pedir cualquier medida cautelar de protección de los niños al juzgado más cercano si considera que pueda haber un riesgo o peligro cierto para la salud de los niños. sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinión te merece la vía del artículo 158 del Código Civil? Y si pedir al juzgado medida cautelar se considera que puede haber un riesgo para el menor por acudir al colegio en las actuales circunstancias, bien por virus o porque las medidas sean desproporcionadas, especialmente en el caso de progenitores separados o divorciados, porque nos vienen muchos casos de este tipo. A ver si para estas familias pues, serviría nombrar este código. Bien, bueno, no me parece mal mencionar este artículo y este código, pero lo digo porque en cuanto a las medidas cautelares son universales. Hay medidas cautelares en el ámbito penal, en el contencioso, en el civil, y las medidas cautelares son siempre accesorias. Es decir, las medidas cautelares siempre están vinculadas a un proceso principal. No hay medidas cautelares sin más. No puedes ir a un juzgado y decir medidas cautelares. No, tienen que estar dentro, ordenadas dentro de un proceso y por eso se habla siempre de piezas de medidas cautelares. Entonces, ¿se podrían utilizar las medidas cautelares en este sentido que propones? Claro que sí, se podrían, pero ¿en qué procedimiento? ¿En un procedimiento contra la escuela? No, porque en un procedimiento contra la escuela sería, en su mayoría, en centros públicos y concertados, un contencioso administrativo. En un centro privado, pues podría ser, pero realmente lo que te va a decir la jurisdicción es que si no te gusta ese colegio privado, no lo lleves ahí. No hay un vínculo entre padres, centro y niños. Con lo cual entra dentro de lo difícil de argumentar o de encajar unas medidas cautelares en un entorno escolar. En esas medidas cautelares cabría, por ejemplo, si un padre quiere llevar al niño y una madre no lo quiere llevar, ¿no? Pues, ¿cabrían las medidas cautelares? Sí, en unas medidas cautelares cabrían. Pero ¿cuál sería el pleito principal? ¿Un pleito de divorcio, por ejemplo?
sería posible, ¿no? En caso de 2 divorciados o 2 separados, ¿cabrían las medidas cautelares de modificación de medidas? Sí, cabrían las medidas cautelares de modificación de medidas, pero van a ser casos muy excepcionales y, desde luego, no van a ser fáciles, porque van a suponer una violencia difícil y, sobre todo, una inseguridad de a quién va a dar la razón el juez. A la madre que protege al hijo no llevándole al colegio o al padre que protege al hijo llevándolo al colegio. ¿A quién va a dar la razón en un estado de pandemia, en un estado de histeria colectiva? Creo que si se pueden utilizar las medidas cautelares va a ser de una manera muy marginal, en casos muy concretos y con un coste emocional para la familia muy grande y con unos resultados bien desconocidos o incluso perversos. Pero por posible es todo el derecho. Vale, entonces, ¿qué les recomendamos a las familias que tienen esta situación? Que son muchas, ¿eh? Nos Pues vienen mira, muchos mensajes. yo recomiendo mediación y arbitraje. Mediación. Ujú. Yo creo que en las parejas que hay conflicto, que no es muy grave, si es un conflicto grave es mejor ni pensarlo, pero en las parejas en las que no exista un conflicto muy grave, yo llevaría el asunto a un mediador o un árbitro familiar, a alguien, un neutral, que tenga afecto por la familia, que no se lo tome como un trabajo frío y burocrático, pero yo sí que estaría más por esa solución, por buscar una solución arbitral o mediadora, que por un conflicto de pareja directo o por una resolución judicial. Me parece que no sería muy buena solución. Vale. La mediación siempre es posible y además siempre es buena. Lo que pasa es que supone un esfuerzo para la pareja muy grande. Y en principio el primer esfuerzo es reconocerse como pareja rota o como lo que sea, pero reconocerse como pareja, como progenitores de un bien común, de un hijo común, y que son, aunque estén divorciados, son desligables. Van a estar siempre en contacto y van a tener que mantener una relación. Ese es el primer esfuerzo. Y el segundo esfuerzo es no centrarse en las posiciones de lo que yo quiero que tú hagas, de lo que yo quiero que ocurra, sino centrarse en intereses. ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo bueno en este caso? Yo creo que si cualquier pareja se centra en esas cosas, en reconocerse como pareja, como familia, aunque esté rota, pero es una familia, y además son capaces de abandonar las posiciones y centrarse en intereses, yo creo que cualquier conflicto es posible de solucionar. Y concretamente, el de las escuelas, aún más, porque es un conflicto que es realmente sencillo. Yo creo que cualquier padre y cualquier madre, por mucho que esté a favor de ir a la escuela o por mucho que esté en contra, creo que todos pueden llegar al acuerdo de hacer la prueba de no ir 15 días. Y ya está. Y si en 15 días todo está más o menos normal o igual, pues se lleva al niño al colegio. Bueno, en mediación hay 1000 formas de llegar a acuerdos. Muchas gracias, Luis. Y la última pregunta que tenía para hoy, para dejar paso a las compañeras, es a nivel práctico. La gente se está autoorganizando a nivel de ciudades ya, todas las familias que están objetando están creando grupos de Telegram para sentirse más apoyadas, ¿no? Y saber que son más ahí al pie, ¿no? Llevando a cabo esta vía, ¿no? De objeción, este derecho a objetar. La duda siempre cabe en la segunda parte del documento que tú facilitaste en Scabellum para rellenar el programa educativo individualizado, porque muchas de estas familias se están autoorganizando y están llevando a sus hijos a otras asociaciones que tienen comunidades de aprendizaje o proyectos de educación alternativos, que no pueden ofrecer un programa educativo individualizado que está homologado. Ni lo quieren ofrecer ni pueden, porque además son escuelas a lo mejor alternativas y libres. Entonces, la pregunta y el conflicto que entra ahí es si rellenan esa parte, pues incluyendo la verdad, ¿no? Que el niño o la niña va a seguir un programa educativo alternativo, una escuela libre, o que contratamos a una persona que nos ayude a hacer un PEI, ¿no? Un programa educativo individualizado, que esto no tiene mucho coste, lo estamos viendo y hay personas que se están ofreciendo a ofrecer este servicio a través de las cooperativas y se hace pues tal y como quieren que se haga, recogiendo a lo mejor en casa pues algunas actividades que puedan demostrar, ¿no? Argumentar que se está siguiendo
un poco el programa educativo homologado. ¿Qué recomiendas a estas familias? Primero, que no se agobien, que acabamos de empezar, que este problema escolar, que es nuevo este año, acaba de empezar y no pasa nada. No se agobien, hay tiempo de sobra. Lo segundo que recomiendo es que no hace falta tampoco rellenar ningún plan. Es decir, si el que tiene la idea de simplemente faltar a clase 15 días o un mes no necesita plantear un plan de estudios o no lo No, necesita. es para los que ya lo tienen claro que van a hacerlo todo el año. Claro, que lo van a hacer todo el año. Si son niños menores y los padres pueden cumplir con sus necesidades educativas, pues un padre se organiza una agenda y lo organiza él mismo y pone sus tareas y su horario y ya está, no hay más. En la medida en que los niños van creciendo y los padres somos menos hábiles para darles esas habilidades educativas y esos conocimientos, pues siempre es bueno tener un profesor particular que no solo nos haga el PAI, sino que también nos haga una tutoría, que nos haga un seguimiento. Él que sea el que nos ponga el plan, el que vaya coordinando las tareas y a lo mejor una vez cada 15 días, pues que haga una tutoría. De ahí para arriba y aumentando en complejidad, pues cualquier cosa es buena. Se puede contratar un servicio de una asociación, de una cooperativa, de un centro educativo irregular, lo que sea, de un homeschooling, lo que sea. Pero sobre todo lo más importante es tomárselo con tranquilidad, no pasa nada. Estamos viendo que hay demasiado estrés en las familias con esta vuelta al colegio y eso no es bueno, eso no es bueno. Yo ya digo que vale lo mismo un plan organizado por los padres siempre y cuando sean capaces de llevar ese plan, como contratar a un profesor, que tampoco son tan caros y además merece la pena. Los profesores, aunque sean a distancia o a domicilio o con una técnica personalizada, merecen la pena si pueden además hacer un plan de estudios para todo el año y además pueden comprometerse a hacer una tutoría cada semana, cada 15 días o cada mes y dejarnos a nosotros como padres el manejo de todo ese material. O incluso tener profesor y tenerlo más horas, por supuesto, no digo que no. O incluso tener un profesor que junte a 3 o 4 niños en cada casa, ¿no? Los lunes en casa de Menganito, los martes en casa de Maripili y los miércoles en otra casa y tal. Y juntan a 4 o 5 chicos y ahí el profesor puede dar sus clases y sus reuniones y hacer sus tutorías. Yo creo que todo eso está posible, pero sobre todo tomarlo con tranquilidad. Rellenadlo como podáis o como creáis que es mejor, que siempre habrá tiempo de mejorarlo y siempre habrá tiempo de hacer algo mejor. Claro, pero en el caso de una familia que va a contratar un servicio de educación a distancia, por ejemplo, como Clon Lara, que no Sí. sigue, que no está homologado aquí en España, de cara a un seguimiento por parte de la Fiscalía, Seguridad Social, Servicios Sociales o los jueces, es mejor que haya rellenado esa parte de la plantilla diciendo que va a seguir el plan homologado o da igual y No, puede... es que los padres no tienen por qué seguir planes homologados. No, esa es la pregunta que se hace en la mayoría de padres. No, olvidaros de planes no homologados. Lo que necesitan los niños es un plan educativo y que cubierta sus necesidades. Y luego que los servicios públicos garanticen la evaluación de ese plan. Pero eso es un problema del sistema público de enseñanza. Cuando hablamos, vuelvo a repetir, quiero que me entendáis. Cuando hablamos de educación obligatoria o de enseñanza obligatoria, la palabra obligatoria a quien está obligando es al Estado, no a los padres. La obligatoriedad es del Estado, que tiene la obligación legal de cubrir la formación y la enseñanza de los niños desde una edad hasta otra. La obligación es del Estado. ¿Cómo se cumple esa obligación? ¿Con qué preferencias? La enseñanza libre es un principio. Es decir, los padres tienen que ser partícipes y los niños del plan educativo. El Estado no puede obligar a los padres a un plan educativo concreto. Para nada. Vale. El Estado lo que tiene es que garantizar que el derecho a la enseñanza, por su parte, está cubierto. Y entonces se compromete el Estado a tener aulas, profesores, laboratorios, supervisiones, orientadores, sistemas de evaluación, becas. Esa es la obligación del Estado. Cuando hablamos de enseñanza obligatoria, hablamos de eso, de las obligaciones del Estado con respecto a los niños. Ahora, si los niños van a una educación pública, concertada, privada, homologada, deshomologada, antimologada o lo que sea, ese no es problema del Estado. Lo que no podemos es convertir la obligación del Estado a dar servicio de enseñanza a los niños
a la obligación de los padres a cumplir los caprichos del Estado. Esa no es la ley. ¿De acuerdo? De acuerdo, Luis, muchas gracias. A ti, Raquel. Un Pues placer. nada, ¿alguna pregunta más o ya pasamos a...? No, dejo paso a mis compañeros, porque todas Venga, tengamos pues un abrazo muy fuerte. Muchas Que nos gracias. vemos Un pronto. abrazo. Creo que nos vemos el miércoles, ¿verdad? Sí, el miércoles seguimos hablando 1 hora de educación solamente. Muy bien, pues 1 hora Venga. entera de educación. Venga, Sí. un abrazo, Un Raquel. abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues eso es lo que creo que hay que tener. Fundamental, mantener la calma. Y fundamental, saber que el derecho a la educación es un derecho de los padres y de los niños, especialmente de los niños. ¿Cómo se satisface ese derecho? De 1000 maneras. Ahora, la escolarización obligatoria es una obligación del Estado, no de los niños y no de los padres. El Estado lo que tiene es que velar por un sistema coherente, integral, integrativo, que pueda abarcar todas las necesidades de todos los niños de España, en unos rangos de edad. Pero de ahí a pensar, como se ha dicho por ahí estos días, que la asistencia presencial a clase es obligatoria, no, para nada, eso no existe. No existe. Además, hay normativa internacional y acuerdos internacionales que no avalan esa postura para nada. Así que, bueno, seguimos, pero vamos a dar entrada a Sonia y a David. Sonia viene de Baleares y David de Canarias, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, David. Sí, Canarias. Muy bien. Pues nada, yo os voy a dejar solos. ¿Alguien tiene el micrófono puesto? Ahora, voy a quitaros el micrófono un poco. Sí, es David. Luego te lo doy. Os voy a dejar que os presentéis vosotros un poco y luego empezamos con las preguntas por turnos, ¿vale? Venga. Perfecto, pues me presento yo. Soy Sonia, somos Movimiento Ciudadano Baleares Acción y aquí estamos luchando con tu ayuda. Pasamos. Hola, buenas. Mi nombre es David. Yo le hablo aquí un poco para lo de Canarias. Estamos en contacto entre islas también y nada, un poco de lo mismo. Somos un pequeño colectivo con asambleas y todo y vamos un poco defendiéndonos de lo que tenemos, ¿no? Y ahí, sobre la base de lo que estáis haciendo ustedes también, lo mismo. Vale, pues vamos a ir haciendo preguntas por turnos. Empieza primero Sonia y después de Sonia, pues va David. Y así vamos alternando un poco. Y así descansamos. A ver, Sí. un momento. Vamos a remover y ya está. Sonia, te toca la pregunta. Sí, Luis, siguiendo el hilo de temática de educación. ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfecto. ¿Cuánta no asistencia conlleva la pérdida de la plaza? Si los padres deciden no llevar a los niños, se arriesgan a perder la plaza porque siempre hay esperanza que la educación recapacite y volvamos a la normalidad. Vale. ¿De qué margen de tiempo podemos hablar? Eso es algo reglamentario. Tenéis que hablar con cada centro escolar. Tenéis que preguntar al profesor, al jefe de estudios, cómo lo llevan ellos en su propio reglamento de centro. Yo no me agobiaría por eso. Si es un centro público, no se os puede quitar la plaza. Y si es un centro privado, dependerá del contrato que hayáis firmado. Los privados y concentrados sí que tenéis un contrato que tenéis que cumplir y tenéis que hablar con el director del centro para ver qué margen hay de absentismo o de no ocupación de la plaza.
De acuerdo, gracias. Estamos en estrecho contacto con las familias y recogemos los testimonios de cómo lo llevan los niños que tienen que acudir en estas condiciones y nos llegan comentarios preocupantes de diferentes escuelas y de diferentes islas que se utiliza una forma de control, si se quitan la mascarilla, si se la bajan y para que no lo hagan, puntuación, digamos, unos puntos rojos que acumulación de X puntos conlleva a que te llevan a la dirección o que te expulsen. Entonces, tenemos conocimiento de estas técnicas de presión, igual lo aplican en algunos colegios a su convenir, pero es bastante preocupante y los padres quieren saber cómo actuar ante este procedimiento en colegios. Claro, pues lo que estamos es ante normas que no tienen rango de ley. Estos planes educativos, estos planes de contingencia, estas engañifas que están montando en los colegios, no tienen rango de ley, es decir, son recomendaciones, son protocolos, son manuales, pero no tienen rango, no tienen capacidad para obligar. Es decir, salvo por el miedo, la gente no tiene por qué obedecer esas normas ni esas conductas. Realmente se está volviendo un ambiente muy tóxico, porque los profesores están participando de unas instrucciones que son aberrantes, inmorales y que no tienen ningún sentido. Pero lo que hay que recordarles, primero, es que nadie puede obligar, sin una ley, a que hagas algo. Y estos planes de contingencia no son leyes, ni tienen fuerza de ley. Entonces, pensadlo poco a poco, pensad en la crueldad, en la miseria que supone llevar a los niños con estas mascarillas, con estas medidas de seguridad, obligar a los niños a hacerse PCRs, me parece algo tremendo, en una pandemia o en una pseudopandemia donde no ha habido afectados en niños, donde ahora mismo los brotes son inventados, como lo estamos comprobando en la documentación judicial, y eso no lo puede rebatir nadie. Es documentación judicial, es documentación administrativa, es documentación pública, y lo que estamos viendo es que los brotes y estos contagios no son reales, son una construcción. Entonces, los profesores tienen que reflexionar si esto es algo que entra dentro de sus valores morales o si es un momento de decir que no a esta barbaridad. Así que nos vamos con David. A David. Buenas. Mira, yo debería de hacer un pequeño resumen y así surgiría la pregunta, porque aquí hemos hecho unas cuantas acciones en base al hilo de la educación, obviamente, que es el tema que preocupa a todo el mundo. Se habla de que ya han hecho algunos PCR en la isla de Tenerife. Aquí hemos intentado anticipar un poco, los padres se reunieron y se creó una asociación. Vale, yo lo hice un poco, lo hemos guiado sobre lo que tú compartías con respecto a las cooperativas y todo esto. La asociación surgiría sobre ciertos derechos, sobre todo derechos también de bioética, de la salud, se encargaría un poquito de gestionar la vida familiar, ¿vale? Y es una asociación de familias, tiene mucho abasto, pero se desarrolla en lo local, en pequeños grupos. Con respecto a eso, la acción que se iba a hacer, ahí venía la duda, bueno, la asociación sería la que manda el escrito que tú habías compartido, que habías creado, donde se ponía un plan de desarrollo de la educación, ¿vale? Y sería todo un escrito uniforme desde la asociación, en lo cual están los padres con los nombres y apellidos como socios, que notifican lo que estaba puesto ahí en los puntos de lo del marco de la seguridad y todo esto con la objeción de conciencia. Y sería de poner como plataforma, como mucha gente aquí, como estamos en una isla y tal, hay mucha gente que son de origen de otros países, aunque sus hijos han nacido aquí. Entonces, hay una personalidad jurídica que se ha puesto como plataforma, a la cual sería la que proporciona el plan educativo. Y es un poco como haber puesto paredes entre la administración y los niños, es decir, mandar el escrito que ha sido creado por vosotros desde la asociación, o sea, que se ponga en contacto con la asociación primeramente, y la asociación que notifica que por este momento, debido a cómo se está desarrollando el tema, ellos tendrían este plan. Ahora, me surge la duda cuando has dicho lo de lo
15 días y muy bien, porque aquí había mucha presión sobre, claro, hay que actuar, no hay que actuar. Entonces, claro, tenemos un poco de tiempo para pensar cómo actuar y la idea era, la pregunta, el escrito de objeción de conciencia, ¿habría que mandarlo enseguida o se puede esperar? Esa es la pregunta crucial, creo, para la gente aquí. Vale, pues el escrito de objeción de conciencia, mi opinión es que ahora mismo no es necesario entregarlo, salvo que preveas problemas. Por ejemplo, si hay alguna familia que está en alguna situación de vulnerabilidad y ya tiene contactos violentos o discrepantes con los servicios sociales, conviene que esa familia entregue la objeción de conciencia cuanto antes. Porque, como he dicho siempre, hay que ser proactivo. No hay que darle margen a los servicios sociales para que actúen de forma brutal. Pero si una persona vive con normalidad o una familia vive con cierta normalidad y no tiene problemas ni con los vecinos, ni con el barrio, ni con los servicios sociales, ni ha tenido antecedentes de ningún tipo de conflictos, pues puede pasar 15 días tranquilamente sin dar una explicación de por qué no va el niño al colegio. Todo eso dependerá de la situación personal de cada niño y de cada familia, ¿vale? Ok, sí, y la idea esa, por ejemplo, de hacerlo a través de una asociación, surge por un plan más amplio, pero se está creando un buen movimiento de profesores itinerantes, que son las cosas que has ido mencionando tú, y estoy muy feliz que lo hayas dicho, que, ¿sabe? Así vamos confirmando que lo estábamos guiando bastante bien. La asociación era para permitir también un pequeño desarrollo económico y de ayuda entre las familias por la situación que se nos viene encima. Y claro, un poco como ha dicho la chica anteriormente, la gente ya se planeaba que iba a ser así la educación de sus hijos. Claro, ahora lo de no tener prisa les ayuda también a todos a que pongan un plan para de cómo actuar con eso. Pero claro, el marco era eso, o sea, actuar dentro del marco de ley de las asociaciones, pero poniendo los derechos humanos, derechos constitucionales dentro del estatuto de la asociación, acogerla a esta ficción jurídica como plataforma educativa, que no es acreditada, pero yo me he ido leyendo lo que habíais compartido y es como has dicho, es el Estado el que está obligado a ofrecer un servicio de educación. Pero si los padres no descuidan de sus hijos, nadie les impide de educarle a ellos mismos. Y ahí era un poco el cruce, el de actuar, de no actuar. Entonces, claro, no. Y otra cosa, estaba puesto como ¿cómo era? Al de la provincia, a la parte, o sea, a la administración de la provincia, pero habría que entregar este escrito tanto al colegio como al Consejo Provincial y también a Asuntos Sociales, ¿o no? Para no, yo no lo mandaría, no sé, por no presumir nada, ¿no? Por no darle una posibilidad de... A los servicios sociales no hay que mandarles nada. A los servicios sociales simplemente hay que esperar si quieren actuar que actúen y si no quieren actuar que no actúen. Pero lo que hay que hacer es avisar al colegio principalmente y si no es posible al colegio, a la gerencia o la dirección provincial. Eso es lo más importante para avisar. Aquí hay una pregunta que es importante y los profes cuando entregamos el escrito de objeción de conciencia y qué consecuencias puede tener. El escrito de objeción de conciencia hay que entregarlo cuanto antes. Si eres un profesor y no está de acuerdo tu moralidad con esta vuelta al colegio, cuanto antes entregues el escrito, mejor. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que tienen que contestar y tienen que aceptar tu objeción o no. En cualquier caso, esto es un problema de ámbito laboral o contencioso administrativo si eres funcionario y esto se tendrá que resolver delante de un juez. Pero lo que es cierto es que esta vuelta al colegio supone un cambio tan radical en las condiciones de trabajo que constituye prácticamente un despido improcedente. Con lo cual, yo pienso que esto es bueno hacerlo cuanto antes y llevarlo a un juez también cuanto antes. Os digo que lo hagáis cuanto antes, el trámite o lo que es la objeción de conciencia, porque lo que no va a entender nunca un juez es que un profesor se pase 3 meses dando clases con mascarilla y que a la vuelta de 3 meses haga objeción de conciencia. Le va a chirriar un poco. Cuanto antes se haga la objeción de conciencia,
más fácil es entender que es una objeción real y no una excusa para cualquier otra cosa. Sonia, te toca. Sí, has aportado prácticamente las respuestas a las preguntas que teníamos y te quería preguntar si podríamos comentar un poquito la situación de Baleares, porque desde tu última visita, como sabes, han ido a más restricciones aún, entonces al día de hoy nos encontramos con parques infantiles cerrados en todos los municipios. Y sabemos que esta manipulación de los números de PCR, sabemos de dónde viene y sabemos a lo que se debe. Recién está circulando el extracto de BOIP que explica perfectamente fondos COVID y acceso a fondos COVID bajo ciertas condiciones. Si te apetece comentar un poquito para que a la gente le quede claro qué esquema están siguiendo los gobiernos para obtener estas ayudas. Bueno, los gobiernos están obteniendo ayudas a cambio de PCRs realizadas, a cambio de diagnósticos realizados, a cambio de hospitalizaciones, UCIs. Están recibiendo dinero por todo esto. Entonces, lo que realmente necesitan las comunidades autónomas para verse refinanciadas, para tapar esos agujeros que han ido generando durante años, lo que necesitan son casos y necesitan PCRs. ¿Cómo conseguir PCRs? Pues como lo están haciendo en el País Vasco y en otras comunidades autónomas. Pues en sitios fáciles. Pues van a un bar y cogen a todos los empleados de un bar y a todos los consumidores y además a sus familias. Van a sitios un poco vulnerables, un convento, una iglesia, centros de menores donde los menores no pueden resistirse. Están utilizando un poco esa estrategia, garantizarse hacer muchas pruebas en poco tiempo porque necesitan hacer unas pruebas para cobrar dinero. Entonces, el truco del almendruco está en la vuelta al cole. Mandamos a los niños al cole, les hacemos las PCRs, alguno dará positivo, porque, como hemos dicho 1000 veces, van a dar positivo los que tengan gatos en casa, los que tengan perros, los que tengan pájaros, los que tengan un padre carnicero. Es decir, todas las personas que tengan relación con animales o con la naturaleza van a dar positivo fijo, o probablemente den positivo. Y así se garantiza no solo a los niños que les hacen las pruebas, como hemos visto que se ha publicado en un diario de Mallorca, sino que también pues luego abusarán de los padres y lo tendrán muy fácil. Es una forma, lo de las escuelas, la vuelta al colegio, es la forma más fácil que tienen las comunidades autónomas de hacer grandes cantidades de PCRs para justificar ese dinero que necesitan recibir de esos fondos españoles o europeos. Es simplemente esa trampa. Entonces yo pienso que si los padres fuésemos lo suficientemente inteligentes y comprometidos como para no llevar a los niños los 15 primeros días, este plan absolutamente estúpido de los gobiernos regionales se iría a la porra. Ojalá que nos demos cuenta que es muy importante hacer objeción de conciencia y invitamos también a maestros a participar porque es muy importante. Entendemos que están jugando puesto de trabajo, pero ¿qué escogemos? ¿Puesto de trabajo o dignidad de un ser humano, dignidad de un niño en su proceso de desarrollo, que es futura sociedad? Yo creo que el asunto es muy importante. A ver, una profesión que va a ser siempre necesaria es la de profesor, la de maestro. Siempre va a haber niños, salvo que dejemos a los gobiernos mucho tiempo así, ¿no? Pero siempre va a haber necesidad de profesores, es decir, que no deberían tener tanto miedo los profesores, van a tener trabajo. Si no es en el mismo colegio, va a ser en otro. Y además creo que un profesor que tiene un alto grado de moralidad va a tener más facilidades de tener nuevos alumnos que aquellos que obligan a los niños a llevar mascarilla. Yo, por ejemplo, si algún profesor de los que les gustan las mascarillas diese clases particulares, no lo querría en mi casa. Entonces, yo creo que hay que tomárselo con desafección, con tranquilidad, con calma y sobre todo pensando qué es lo que merece más la pena. Si trabajar por una empresa o por una organización pública o trabajar por los niños. Yo creo que el profesor se debe a los niños, igual que el sanitario, y yo creo que estamos llegando a un momento en el que cada vez más profesionales, sanitarios, policías, docentes, están reconociendo que por encima de estas normas absurdas del gobierno que nadie entiende, pues están unos principios éticos que hay que respetar. Claro. Luis, la situación social es que han aprobado confinamiento flexible de ciertos barrios. Entonces, gente se encuentra en situación indefensa porque nunca sabes a quién van a cerrar en los próximos días, porque ahora mismo Sanidad de Baleares tiene
completa potestad para confinar, según sus criterios. Y sabemos que estos criterios se basan en los datos falsos y los están utilizando pues a mala conciencia. Entonces, hoy tenemos parques infantiles cerrados, los niños fuera del colegio tienen muy poca vida social. Y entonces nos están reprimiendo nuestros derechos en cada momento y cada día va a más. Entonces, la situación es bastante tensa y intentamos mantener la calma, desde luego, pero yo creo que para muchas familias esto resulta como que ya es demasiado. Vale, pues mira, en esto tenemos la experiencia de esta semana pasada de un confinamiento de un menor en el País Vasco y hemos empezado a trabajar en el caso concreto. La verdad es que no tiene ni pies ni cabeza, ni las medidas que están aplicando las comunidades autónomas, ni los procedimientos judiciales que se están aplicando. Hemos colgado en nuestro blog una especie de reseña de lo que estamos viviendo ahora mismo y es todo un sinsentido. Nos habla un juez de lo contencioso administrativo de Bilbao de que la ratificación de medidas de salud pública no es realmente un proceso judicial, no hay partes, no hay recursos, no hay nada, simplemente el juez decide algo y lo impone. Y eso no es cierto, es absolutamente falso. La ratificación de medidas de salud pública forman parte de un procedimiento y tiene que ser un procedimiento tasado y con todas las garantías. Y evidentemente la persona menor o mayor, la persona menor o adulta que se ve privada de sus derechos fundamentales tendrá derecho a una respuesta judicial. Y ahora, hoy por hoy, no existe ni procedimiento administrativo, ni procedimiento judicial, ni una pandemia que justifique el confinamiento de nadie. Insisto, la mayor parte de los casos que hemos revisado, la mayor parte por no decir todos, la mayor parte de los casos que hemos revisado en las comunidades autónomas son casos confinados, de gente asintomática, de nulos ingresos, nulos fallecimientos y que dan la impresión de que nos están tomando el pelo completamente. Entonces, yo sí que invito a que cualquiera que se vea confinado, que nos mande un escrito, un correo, y nos pondremos en marcha para ir al juzgado más cercano para que nos den una solución judicial. Porque realmente lo que se ve cuando empiezan estos procedimientos es que no hay nada que tenga ni pies ni cabeza. David. Vale, pues resumiendo, entonces, sería, la duda me surge aquí. Aunque los padres esperen 15 días, el consejo es que el escrito de objeción de conciencia los padres lo manden ya y así justifican la ausencia, aunque se deba de alargar, porque el protocolo aquí es muy feo. Lo he pasado a unos cuantos adolescentes también de 13, 14 años para que vieran, porque les surge la curiosidad ahora a lo mejor de ir al cole, y cuando leían aula de confinamiento, o aquí se ha dicho, le vamos a dar la pastillita si no se tranquilizan y se siguen quitando la mascarilla sobre los más pequeños, entonces ya las familias se convencen a no mandarle. Pero eso sería mandarle el escrito de objeción de conciencia, no mandarle, y ya como nosotros venimos organizando, se irían ya empezando algunas primeras clases, o esperar los 15 días también para mandar el escrito. No se te oye, ¿eh? Perdón. Yo creo que hay que valorar en cada caso. En cada caso, cada familia tendrá que valorar su situación. Yo creo que no merece la pena tampoco en pensar en medidas universales. Eso hay que dejárselo al gobierno, que es el que le gustan las medidas para todos, así a lo bestia. Y creo que en estos casos hay que pensar más en casos concretos. Y cada caso valorarán. Mira, daros cuenta que algunos padres no querrán llevar a los niños al colegio en estas condiciones pues porque su hijo tiene alguna enfermedad. Pues esa enfermedad concreta de ese niño concreto no se va a poder ajustar a un razonamiento concreto, sino a ese caso. Y otro niño será por otra razón, y otro por otra, y otro por otra. Es decir, y cada colegio va a tener su propio plan. Y cada colegio va a ser de una manera estricto, a su manera, ¿no? Con lo cual, no penséis en planes, pensáis en que la gente, los ciudadanos que estén con vosotros, que estén preparados para hacer su propio plan y su propia medida, y que se animen, que se empoderen. La idea de darle un poco de uniformidad venía porque también siendo una isla y es pequeña, hay proyectos muy parecidos
Entonces, lo que figurara una asociación por del medio donde pueden estar inscritos todos, hasta los niños, porque están contemplados en el marco de ley, le daba un poco a la gente esta seguridad de no encontrarse solo a la hora de tal. O sea, todo se basa en asambleas, ¿no? Que la gente se reúne, deciden juntos y esto ha empezado a surgir como, vale, vamos a organizarnos, yo puedo encargarme. Serían pequeños grupos, 3, 4 niños, los vecinos van ahí, está el profesor y el mismo profesor tendría su red de trabajo entre todos los asociados, pero en localidades diferentes, con grupos pequeños, en espacios abiertos, estilo rural, más o menos, por así decirlo, pero no sin publicitarlos a nadie. Es que eso era el sentido de la asociación, de que era como, vale, hay un plan, se están encargando de la educación de los niños, aunque los padres trabajen, aunque tal, aunque cual. Eso era un poco el plan de darle esta uniformidad. Claro, pero el plan, claro, como asociación podéis hacer un plan, y además me parece muy bien que lo hagáis desde una asociación, pero ese plan que es estandarizado, pues evidentemente lo que hace es que a algunos padres les guste y entren en la asociación y a otros padres no les guste y no entren en la asociación. Vosotros tenéis que ver a vuestros socios y a vuestros asociados qué es lo que necesitan, pero evidentemente como asociación es mejor para vosotros que hagáis un plan único y unas gestiones únicas y que luego cada padre decida lo que quiera, si quiere estar con vosotros o en otro lugar. Pero sí que os recomiendo eso, que intentéis ir lo más inclusivos posible y que los procedimientos no sean tan estrictos que se queden al margen, pues por ejemplo, los niños más vulnerables. Si hacéis un procedimiento muy estandarizado, pues probablemente ese chico que te decía yo que tiene un trastorno de espectro autista, o el que tiene una bronquitis crónica, o el que tiene una enfermedad degenerativa, pues no pueda entrar en vuestro plan y sería una pena. Pero eso ya lo tenéis que decir como asociación, ¿vale? Y me parece estupendo que se creen asociaciones. Sonia. Sí. Ya terminamos. Cuando quieras. Se te ha hecho de noche. Sí, es oscuro. Me gustaría apuntar en una cosa. Aunque varias familias, muchas familias, espero que muchas, podrán apañarse y buscar el plan alternativo, tengamos presente que muchos niños sí que tendrán que acudir al colegio en estas situaciones inhumanas. Entonces, muchos niños sí que seguirán siendo afectados. No todos podrán realizar objeción de conciencia. Y como ciudadanos responsables, creo que es nuestro deber también velar por el bien de estos niños. Y mi pregunta es, a nivel nacional o a nivel autonómico, si podemos hacer algo en pleito respecto a negar esta normativa, no aceptarla. Estamos en ello desde hace ya un par de meses. Ya sabéis que nosotros empezamos en el País Vasco unas acciones por esta vuelta al colegio. Empezamos mucho antes del País Vasco en Cataluña, cuando Bargalló dictó unas normas para la vuelta al colegio. Es decir, que estamos pendientes de ello. Y lo que tenemos muy claro es que la responsabilidad última de esta vuelta al cole tan traumática y tan caótica es del propio ministerio. Entonces, estamos pendientes de iniciar ya una acción contra la ministra de Educación porque es la auténticamente responsable de toda esta barbaridad. Y estamos en ello. No vamos a parar. Lo cierto es que también tenemos tantos pleitos abiertos, tantos frentes, que vamos con un poco de retraso. Pero estamos en ello y no lo vamos a dejar. La voz. Un momento, por favor. Entonces, lo que podemos hacer es tener esperanza de que haya conciencia expandida entre padres, entre los docentes, entre las administraciones y que podemos volver a la escuela en condiciones dignas, porque esta escuela la estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces, no hay ningún derecho de crear las escuelas como campo de concentración y que a nosotros nos obligan a sacrificar nuestros hijos, su niñez, en estas condiciones. Yo creo que es inhumano y algo tiene que hacerse. Queremos la escuela pública en condiciones de vuelta. Pues por supuesto. Yo no es que me guste la escuela pública, pero desde luego que lo estamos pagando entre todos. Y el dinero del contribuyente no se merece que se utilice de esta manera tan absurda. Y no se merece estas payasadas y estos circos que están montando con una pandemia que lo único que interesa al político es exprimir esta pandemia para sacar dinero. Y lo que no nos están contando es que este dinero nos va a costar carísimo.
David, la última pregunta. Date el micrófono y cuenta. Sí. Mira, bueno, había una duda con respecto a esto sobre la mascarilla. Hay gente que, bueno, se quiere un poco empoderar con esto y decir, no hay que tener miedo a las multas, ¿no? Y salir y todo, y si me multan. La pregunta era, ¿ya hay constancia de algún procedimiento que se ha resuelto en favor de quien ha recusado una multa por mascarillas, por los diferentes casos, o no lo hay todavía a lo que podamos acogernos? Sabe que cuando hay un procedimiento ya hecho, uno, en el caso de una recusación, lo puede mencionar también en su recusación, escribir por la resolución tal del día tal, ¿no? Que ya hay constancia de uno resuelto y la gente se siente más segura si es así. Si existen ya algunos procedimientos que están resueltos en favor de quien no llevaba mascarilla y ha recusado la multa, o si no existen todavía, está todo en el aire y todavía abierto. Bueno, mira, los procedimientos sancionadores... Los procedimientos sancionadores tienen un plazo de caducidad de 1 año. Es decir, desde que se inicia un expediente sancionador hasta que concluye, pues puede pasar solamente 1 año. A partir de 1 año caducan. No se pueden cobrar esas multas o no se puede ejecutar ese expediente sancionador. Esto lo que nos lleva es a la conclusión de que, tal y como funciona la administración pública, normalmente intentan agotar el plazo máximo. ¿Por qué? Pues porque son lentos, son burocráticos, tienen que resolver. Entonces, yo dudo mucho que hasta la vuelta de 1 año se vayan a resolver los recursos, ¿vale? Y además es que una vez que se resuelvan habrá que ir a un tribunal. Ese tribunal tendrá que resolver y también tardará medio año o 1 año como mínimo. Con lo cual tardaremos todavía entre año y año y medio en ver una sentencia que anule las multas por mascarillas. A lo mejor casualmente ocurre alguna, pero no va a tener mucha trascendencia. Pero tardará mucho en aparecer eso. Sí que estamos empezando a recurrir. Vamos a empezar a poner ya un servicio en la Asociación de Recurso de Multas y de Sanciones y vamos a hacerle la vida muy difícil a la Administración en el cobro de estas multas, porque lo pensamos llevar a juicio y pensamos recurrir hasta el final, porque lo que no se puede es obligar a la gente a hacer una payasada como es lo de llevar mascarilla por la calle, que no está ni reconocido como medida sanitaria por la OMS, ni es realmente una medida sanitaria. Una medida sanitaria sería ir por la calle con la mascarilla siempre y cuando te la cambies cada 3 o 4 horas. Pero eso supondría, si te la cambias cada 3 o 4 horas, supondría como mínimo 4 o 5 mascarillas por día y por persona, y eso en 40 millones de habitantes, 7 les dejamos sin mascarilla, pero con 40 millones de habitantes estamos hablando de 200 millones de mascarillas por día. Eso sería una medida sanitaria. Pero es que no existe producción posible, ni existe logística posible para poner a disposición de la población española de 200 millones de mascarillas diarias. Todo lo que no sea eso, de poner 200 millones de mascarillas diarias a disposición del público de forma gratuita, todo lo que no sea eso es una payasada, no es una medida de salud pública. Y ahora donde estamos es un auténtico circo que no tiene ningún sentido. Entonces veremos tarde o temprano que esto es un circo y esto no puede prosperar, ni se pueden cobrar las multas, ni por saltarse el confinamiento, ni por romper las distancias, ni por violar los aforos, ni por convocar reuniones, ni por nada de esto que están haciendo. Es que es absolutamente absurdo. Bueno, y Muchísimas gracias, Luis. Nos vamos ya, no sé. ¿Alguna cosa más para decir? Luis, tú sabes que contigo podemos seguir hablando y siempre habrán preguntas, pero te dejamos descansar. Estoy encantada de conocer a Canarias y David. seguiremos en contacto, espero, y nos vamos a sincronizar. Quería mandar un saludo muy grande a la Resistencia de Menorca, a la gente de Ibiza que se están movilizando, a todos Baleares, porque la gente se está moviendo, esto se nota, y sobre todo al equipo Baleares Acción, a los chicos que ponen su tiempo, su energía en que los cambios sean posibles. Y sobre todo gracias a ti, Luis, para estar enfrente de esta lucha y ser como un farolito ahí con la luz de esperanza que nos das. Y espero que se animen muchos más abogados para apoyarte
porque creo que cualquier ayuda en estas circunstancias es poca. Y ojalá que en Mallorca también aparezcan abogados que nos pueden echar la mano aquí. Muchísimas gracias. David. Vale, yo te quería dar las gracias por tu gran labor que estás haciendo para todos. Yo ya te he bautizado el abogado del pueblo. Sabe que existe, ¿no? En el concepto colectivo, el abogado del diablo, he dicho, pero él es el abogado del pueblo. Entonces, nada, solamente aparte de darte la gracia, trasladar un poco ese conocimiento a toda la gente, que hagan asambleas, que hagan reuniones, que se reúnan en pequeños grupos homólogos entre sí y que luego creen asambleas con representantes y que vayan hablando, conociéndose, que creen alianzas. No necesitáis amigos, necesitáis aliados. Y las alianzas vienen basadas en la lealtad. Entonces, desde las buenas alianzas nacen buenas amistades. Si lo enfocamos desde la alianza, vamos a tener muchos aliados. No debemos de dejar las etiquetas atrás, aliarnos, derrotar al enemigo común y luego ya veremos quién es amigo, quién es menos, pero la alianza yo ahora la veo necesaria, que la gente se reúna cada semana, que haya constancia y esto le va a animar. Pasarse un par de horas juntos, 10, 15, 20, lo que seáis, otra luego asamblea más grande, eso le va a animar, le va a dar mucha fuerza para seguir adelante. Nosotros aquí lo hemos llevado así y de verdad debo de dar las gracias a todo lo que me aportan muchas cosas con las reuniones y tal, que son de verdad un motor para funcionar y vivir. Y gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Se me ha olvidado otra vez el micrófono. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes. Estaremos ya en medio del congreso, el primer congreso virtual de Scabellum, que no va a ser el último, va a ser el primero de muchos congresos porque queremos crear una gran familia. Y estaremos, como digo, en medio de un congreso donde pretendemos hablar de qué es lo que está pasando y de qué es lo que están haciendo con nosotros. Y ahí nos veremos el próximo lunes en el Congreso Virtual de Scabellum. Haremos un directo a las 20 horas para que todos podamos participar juntos de este punto de encuentro que queremos ser. Así que hasta el lunes y a los que nos veamos en el Congreso, bien. Y los que no, nos vemos en el directo el próximo lunes a las 8 de la tarde. Gracias. Hasta pronto.